Hola a todos mis estimados compañeros, mi nombre es André Mozo, soy compañeros en la clase de la Teología de la Misión y bueno, me ha sido asignado hablar acerca de la doctora y misionera Helen Roosevelt. Ella vivió del 21 de septiembre de 1925 al 7 de diciembre del 2016 y falleció hace pocos meses. Bueno, iniciaré hablando con datos generales acerca de su vida. Nació el 21 de septiembre de 1925 en Hertfordshire, Inglaterra. Creció en una familia cristiana anglicana. Estudió medicina en Newman College, en Cambridge. En 1953 se presentó a Worldwide Evangelization Crusade, que es la cruzada para la evangelización mundial. Estuvo de 1953 a 1973 sirviendo en África como misionera en el Congo, para ser más exacto. Soltera, nunca se casó. Luego del 73 se dedicó a ser oradora de misiones internacional y a desarrollar literatura. Entonces son datos generales acerca de ello. Pero para ampliar más, ahora vamos a conversión. Bueno, Helen nació, como les mencionaba, nació en el seno de un hogar cristiano, era una iglesia anglicana, y de muy pequeña edad en la escuela dominical, la profesora de escuela dominical les hablaba acerca de misiones y específicamente de William Carey y sus misiones a la India. Al ella escuchar de William Carey, eso fue de mucha inspiración para su vida, que decidió, ella manifestó a esa edad querer ser misionera. Luego, como en la adolescencia, ella tuvo como una crisis espiritual y se apartó un poco de la vida cristiana. Y fue cuando llegó a estudiar en 1945 en la Universidad de Newman, en Cambridge. Comenzó a estudiar medicina, que una compañera llamada Dorothy le invitó a un grupo estudiantil donde ella comenzó a servir activamente, a asistir a las reuniones de oración y a los estudios bíblicos. El movimiento estudiantil era CITCU, que es Cambridge Intercollegiate Christian Union, donde se afirmó en la fe y bueno, y comenzó a desarrollarse. Allí fueron experiencias increíbles. Al final de su carrera, ella asistió a un retiro espiritual para universitarios y allí tuvo una experiencia increíble con Dios, donde ella sentía claramente que Dios le llamaba a las misiones. Y ella, el último día, en una montaña, dijo: Señor, sé que tú lo quieres, yo tengo miedo, pero estoy dispuesta a pagar el precio que sea necesario por esa misión. Luego comenzó a contárselo a todos y el líder la escuchó y le escribió una nota en su Biblia. Decía, citó Filipenses 3:10 y le dijo: que puedas crecer en el conocimiento de Jesucristo, le digo, y si Dios permite, que puedas también acompañarlo en sus sufrimientos. Esto marcó un punto muy importante en la vida y más adelante contaré por qué. Luego de su conversión y su llamado, ella en el 53 decide, en el 50, en el 53 decide ser misionera y se presentó a la organización misionera. Y bueno, fue por 6 meses a Crystal Palace a estudiar acerca de misiones. Luego fue a Bélgica a estudiar francés, porque a la parte de África donde iba a ser asignada era el Congo, ya se hablaba francés. Y también antes de viajar estuvo en Holanda estudiando acerca de enfermedades tropicales, que era la parte meridional, septentrional de África, donde había muchas enfermedades tropicales. Bueno, llega a mediados de marzo al Congo. A mediados de marzo de 1953 llega al Congo, al noreste, lo que actualmente es Zaire, y allí estuvo por 2 años creando y estructurando centros de atención médica. Se le ocurrió una idea y formó enfermeras evangelistas. Ella capacitó a mujeres africanas para que fueran enfermeras y que también generaran evangelismo. Es decir, esto era un proyecto muy visionario. Allí estuvo por 2 años, luego fue trasladada a otra región a 7 millas de ese lugar, a un lugar de cuidado materno-infantil,
y también atención para leprosos. Allí estuvo por 3 años y logró crear más de 150 puntos de atención bueno, de medicina y dispensarios, pero fue tan fuerte ese trabajo que decidió regresar por 2 años a Inglaterra, luego regresó, eso fue ya en el 58, regresó en el 60 y sucedió para ese año de que el Congo se separó de Bélgica, que era el país que tenía la soberanía sobre esa nación. En el 64 se generó una guerra civil. Ellos se vio afectados junto con otros 9 misioneros, los tomaron secuestrados por los rebeldes, la fuerza rebelde, y estuvieron alrededor de 5 meses secuestrados. Pero esto no es todo, y aquí hay como un clímax en el ministerio de Helen, porque durante ese cautiverio ella intentó escaparse y la encontraron y la golpearon impresionantemente. Ella cuenta en uno de sus libros cómo fue esa experiencia. Le partieron algunos dientes, la rascaron varios metros de los pies por todo el suelo, la jalaron el cabello, la golpeaban en todo su cuerpo con las escopetas. Y bueno, y para aún algo más fuerte, que fue su experiencia más traumática, el 29 de octubre de 1964, Helen fue violada sexualmente, y eso fue algo muy desastroso para su vida, el dolor, el sufrimiento, fue algo increíble, que en medio de ese dolor ella sentía que Dios la dejó tocar fondo, que Dios la había olvidado. Y fue en ese momento cuando Dios le habló y le recordó la oración que ella había hecho. Ella había hecho la oración de que está dispuesta a pagar el costo que fuera necesario. Sin embargo, Dios le dijo también: Helen, pero quiero recordarte que ese no es tu dolor, ese es mi dolor. Tú solamente has sido un instrumento, quien en realidad está padeciendo ese dolor soy yo. Y fue allá cuando esa experiencia traumática se convirtió más bien en un privilegio para ella. Y esta palabra fue muy representativa para el ministerio de Helen Roosevelt, que ella logró generar literatura de eso y escribió hermosas frases acerca del sufrimiento, porque dice que era algo inestimable el privilegio que le había sido concedido de sufrir y acompañar a Jesucristo en esa carrera de sufrimiento. Ella después los libera, regresa a Inglaterra y está allá otros 2 años y regresa en el 66 otra vez. Cuando regresa ya reconfortada y bueno, logra reiniciar con el ministerio y logra fundar más de 250 centros hospitalarios, de ampliar la atención para los leprosos, para las madres, y formar médicos, creó escuelas para entrenamiento de médicos. Su legado fue impresionante, estuvo hasta el 73 en África y bueno, fue como parte de su ministerio. De su postministerio hay algunas imágenes de pronto de ella. Aquí las podemos observar, allá con niños africanos, ahí de joven, ya luego esto es parte de su postministerio, que es la siguiente presentación. Y después del 73 se dedica a ser orador internacional de misiones y también a generar literatura. Escribió alrededor de 9 obras y hay una que es como su libro más reconocido, es El Living Sacrifice, y también Give Me This Mountain. Han sido obras muy reconocidas. También de su postmonasterio hubo un cineasta que escuchó de su vida y generó un cortometraje de su vida que se llama Mamaluka Conhams. Así se llama ese cortometraje. Y bueno, para ya finalizar, quiero citar una frase de Helen Roosevelt que dice: Dios me ofreció el inestimable privilegio de compartir de alguna manera la comunión de sus sufrimientos. Esta fue una frase que me inspiró mucho y me puso a pensar, porque también soy misionero en un contexto urbano, soy misionero en las universidades. Mi pregunta es siempre: ¿qué tan dispuesto estoy a sufrir por el llamado que Dios me ha hecho?
porque al igual también tengo hermanos misioneros que están en Medio Oriente y su experiencia es aún más fuerte y muchas veces siento que estoy cómodo y fue como de las cosas más relevantes que me impactó acerca del sufrimiento y sí, como lo abnegado que debemos estar por el llamado del Señor. Bueno, como preguntas orientadoras y preguntas para estar reflexionando en este tema acerca de lo que más impactó del legado de Helen Roosevelt, quise girar alrededor de dos ejes temáticos o dos aspectos. La primera pregunta es, ¿cómo se articula tu llamado o servicio a Dios con tu carrera o profesión? Esa es la primera, porque si nos pudimos dar cuenta, ella articuló la medicina con las misiones y generó muchos centros de atención hospitalaria y eso fue la oportunidad para compartir de Jesucristo. Y también otro, que es una invitación a que ustedes dicen, cuente de manera resumida un suceso de sufrimiento que hayas vivido durante tu ministerio. Una invitación a que puedan estar compartiendo una experiencia. Y también a que respondan la siguiente pregunta, dice, ¿a qué tipo de sufrimiento estarás dispuesto a exponerte por el llamado que Dios te ha hecho? Entonces, compañeros, estas son las preguntas que les motivo que estén respondiendo. Le doy gracias al profesor Ricardo por la asignación de este tema para biografía. Muchas gracias y espero que haya sido un tema de mucha reflexión y mucha inspiración. Muchas gracias, Dios les bendiga.